estas hormigas que ven acá son machos de dos especies distintas, que tienen la particularidad que vienen de la misma madre, es decir, son hermanos. Pero no es que provienen de la misma especie madre, sino que literalmente una hormiga reina puso huevos y dio origen a machos de dos especies distintas. Y no es algo particular de esa hormiga, ni es un caso de especiación, sino que es una estrategia evolutiva que se viene dando hace millones de años y que recién los científicos pudieron descifrar. Y de eso trata el nuevo trabajo de Nature que salió la semana pasada, explicando qué sucede con estas colonias de hormigas y que básicamente desafía todo lo que conocíamos sobre genética y la definición de especie, básicamente. Y les voy a explicar cómo fue. Todo esto surgió cuando descubrieron que había hormigas obreras híbridas entre dos especies, es decir, tenían material genético de dos especies distintas. Una era Mesor ibericus, que es la que tiene pelitos, con Mesor stroctor, es decir, con esta que no tiene pelitos. Y primero se creyó que era netamente un caso de hibridación, que justamente porque son hormigas europeas, que son bastante comunes, y como pueden ver ahí, las dos poblaciones se superponen, es decir, que colonias que vivían en la misma zona se mezclaban, hembras de Ibericus con machos de la Stroctor, y daban origen a estas obreras híbridas. El tema fue cuando descubrieron que había obreras híbridas en colonias donde no había Mesor Stroctor en la zona. Por ejemplo, aquellas colonias que estaban, por ejemplo, en el sur de Italia, muy lejos de la distribución de Mesor Stroctor, y bueno, otras colonias también que estaban más cerca del Mediterráneo. Entonces surgía la pregunta, ¿cómo es posible que haya hormigas híbridas si no existe una de las especies en la zona? ¿Cómo es posible que se origine esto? Y ahí surgió la segunda parte de la investigación, que fue ir a observar y colectar en el campo por años a colonias directamente de Mesor ibericus, y detectaron que dentro de esas colonias existían ambas especies de machos, es decir, existían machos de la Mesor ibericus y de la Mesor stroctor, es decir, convivían en la misma colonia, siendo que no había colonias de Mesor stroctor. Y resulta que al hacer los estudios genéticos descubrieron no solo que confirmaron que eran las dos especies eran distintas, sino que también provenían de la misma madre, porque compartían el ADN mitocondrial. O sea, el ADN mitocondrial viene casi siempre de la madre, porque es la célula, la ovocélula, la que aporta las mitocondrias cuando se produce la fecundación. Entonces descubrieron que justamente sí, una reina o la misma reina producía machos de ambas especies. Pues sucede que las hembras son capaces de almacenar el material genético de los machos en una estructura que se llaman espermatecas, y lo que hacen es introducirlo en la ovocélula cuando van a producir huevos de machos, y eliminan su material genético y solo está el material genético del estructor. O sea, lo que son capaces de hacer son clones de machos. ¿Por qué necesita hacer esto esta especie de hormiga? Porque cuando se mezcla el material genético de una reina de Mesor ibericus con el material genético de un macho de la misma especie, solo generan hormigas reina. Es decir, el resultado de eso siempre son hormigas reina. No generan hormigas obreras, que es básicamente de la que dependen las vidas de las hormigas reina y toda la estructura de la colonia, ¿no? La defensa, la alimentación, el mantenimiento, todo depende de las hormigas obreras. Así que sí o sí necesita el material genético de la otra especie para producir hormigas obreras. ¿Y cómo surgió entonces toda esta cuestión súper compleja de generar machos de otra especie? Bueno, se cree que originalmente sí la hibridación era por superposición de poblaciones, es decir, la Mesor ibericus y la Mesor stroctor viven en cercanía, esto provocó una hibridación, pero en algún momento la genética de la stroctor hizo que la Ibericus fuera totalmente dependiente de ella, es decir, por algún tipo, como si fuera algún tipo de parasitismo reproductivo, hizo que la Ibericus dependiera totalmente de la existencia de machos y justamente de colonias de la especie de la Stroctor para poder sobrevivir. Eso con la evolución llevó a que se originara la capacidad dentro de las hormigas reina de poder producir clones de machos de la Stroctor sin necesidad de la presencia de esa especie en las cercanías. Y esto hizo que
la Mesor Ibericus pudiera llegar a otros lugares y conquistar otras zonas en donde no estuviera la Stroctor, dándoles, ¿no?, esta ventaja de colonización. Y es muy particular, justamente. Los autores denominan a este nuevo fenómeno de las hormigas reinas siendo capaz de producir machos de otra especie como xenoparidad, es decir, la capacidad de engendrar una especie ajena. Y es un nuevo tipo de fenómeno que descubrieron con estas hormigas. Otra cosa particular de estos machos de Mesorestroctor clonados, surgidos de la Ibericus, es que ellos no se pueden reproducir con hembras de la Stroctor. Es decir, no es fértil esa fecundación. Sí o sí se tienen que cruzar o reproducir con hembras de la Ibericus. Es decir, son totalmente dependientes los clones de la Stroctor con las hormigas reinas de la Ibericus. Y otro problema que puede llegar a surgir es que al ser clones de clones de clones, no hay diversidad genética y pueden surgir mutaciones o errores en el código genético que, bueno, provoquen malformaciones o algún mal genético que se va a básicamente pasar a la siguiente generación y puede básicamente colapsar la estructuración de la colonia de esta especie, pero por el momento le viene funcionando bastante bien. Pero puede llegar a suceder eso. O bueno, capaz hay algún mecanismo genético que se desconoce que impide que eso suceda. Pero bueno, esto solo hace que surjan muchas más preguntas. Es como, entonces estos clones de la Mesorestroctor, que no se pueden cruzar con las hembras de la especie original, ¿son una nueva especie o son una distinta porque tienen el mismo material genético, pero no se pueden cruzar entre sí? Que es una condición que se necesita para denominar a una misma especie, la capacidad de entrecruzamiento. Y las hormigas obreras, que son básicamente de genética mixta, esa es una nueva especie porque no hay obreras netamente ibéricas. Entonces, ¿cómo definimos esta especie? ¿Es una nueva especie? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Cómo la definimos? ¿Qué significa todo esto dentro de la evolución y los tipos de patrones evolutivos que conocemos hasta ahora? Bueno, eso solo hace que generan más preguntas y básicamente es la naturaleza diciéndonos que no tenemos idea de cómo funcionan las cosas y seguimos sin entender nada de evolución. Así que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es un caso particular? ¿Es algo nuevo que capaz lo descubrimos con otras especies? Coméntenme. Y si lo entendieron, sobre todo entendieron este video.